buenas tardes. Bueno, esta es una buena oportunidad, al menos para mí y para mi grupo, en el cual es una obra en la cual ya hace un par de años que se viene estudiando y que está muy bueno que vengan los autores que puedan explicarles los pormenores. Como dijo Javier, estaría bueno que mis alumnos todos puedan hacer preguntas, independientemente si es su obra o no, porque más allá de eso, lo que nosotros hacemos siempre es sacarnos dudas. La temática es igual para todos y que, bueno, estas cuestiones que a veces se nos escapan porque el proyecto lleva por diferentes caminos, estaría bueno que puedan preguntar, y que incluso uno mismo siempre va aprendiendo de cada una de las obras. Martín Guarneri, tenemos acá al arquitecto, empezó acá en la casa en 1994, se recibió en el año 2000, empezó trabajando en la parte profesional, haciendo obras de arquitectura, de ingeniería, abre su propio estudio en el 2002 y en el 2006 se pone de socio con Juan Carlos Rabaseda, forman WARC, y desde ese momento, bueno, empiezan a hacer todo tipo de obras, desde obras colectivas, diferentes tipos de obras edilicias, interiorismo, obras administrativas, institucionales y demás. Y está colaborando en la cátedra de Pambini, o sea, nuestra cátedra, pero en edilicia, desde el año pasado, no, desde el 2022. Sí, exactamente. Y bueno, no pudo venir, que es Juan Carlos Rabaseda, tiene un doctorado en el Politécnico de Madrid, bueno, es en el área de producción edilicia de cátedra Solari, bueno, y también trabaja en la parte institucional, en la municipalidad, en la provincia de Santa Fe, exdirector de proyectos y asociado, bueno, a WARC en desarrollos residenciales y comerciales. Creo yo que, si sigo explicando el currículum de cada uno, es muy extenso, pero bueno, nos metemos en la obra, director. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. No sé si vos podés poner el PowerPoint. Está ahí arriba. Dice Cadaqués. No sé que no lo veo. Ese es de Cadaqués, ese. Ahora sí. Perfecto. Disculpen. No, medio mal. Bueno, antes que nada, contarles un poquito, más allá de la lectura del currículum, que es bastante formal, un poco a qué nos dedicamos, a qué me dedico y qué entiendo yo por esta disciplina, ¿no?, que es la arquitectura. Ustedes son alumnos del primer año y bueno, van a presenciar ahora la explicación de una obra que entiendo que la están estudiando. Sé que esta obra ya se estudió otros años acá en la facultad, cosa que siempre cuando arranca el dictado del año nos llegan algunos mails de alumnos que nos piden documentación, y la verdad que somos a veces medio colgados en pasarlas, pero bueno, siempre digo que es una obligación nuestra también pedir esa información, porque también yo fui alumno y en esa época no había internet, y bueno, me acuerdo de haber pedido planos que me han mandado por correo arquitectos de Mar del Plata, heliocopias, rollo, y cosas que antes eran mucho más difíciles. Hoy, compartiendo una carpeta de Drive, hemos generado una cantidad de información a compartir que creo que es muy válida y ustedes la tienen que aprovechar. Esta obra corresponde a una etapa del estudio en donde nosotros bueno, arrancábamos a recibir algunos encargos, y este fue un encargo bastante particular. Yo voy a contar un poquito la historia de cómo fue este encargo, porque radica en cómo y por qué se construyó la casa así. Esta casa, que está dentro de un barrio privado, en Cadaqués, en la ciudad de Funes,
En ese momento nosotros recibimos una propuesta de hacer un proyecto y la ejecución de ese proyecto, más que nada sin tener en cuenta un comitente puntual, porque no había un usuario determinado, sino que iba a ser una casa directamente para proyectarla, construirla y luego venderla como inversión. Entonces, bueno, si bien no teníamos comitente, teníamos un inversor que nos marcaba ciertas pautas que nos obligaba a respetar y que tenían que ver más que nada con los recursos humanos que íbamos a utilizar en la obra. Puntualmente había una relación de amistad con un constructor y en ese momento se planteó que ese constructor no solamente sea el constructor de la obra, el capataz, digamos, la persona que iba a estar todo el tiempo en la obra, sino que esa persona también iba a participar de ese negocio por un porcentaje. Entonces, bueno, esa persona era básicamente un excelente albañil, capataz de albañilería. Entonces, los recursos humanos y tecnológicos que contábamos en ese momento para generar este proyecto era albañilería. No podíamos usar hormigón armado, no podíamos usar demasiada estructura metálica. Entonces, nos tocó como desafío generar un elemento arquitectónico que en realidad queríamos que tenga mucho valor por sí, pero que no podíamos generarlo con tecnologías demasiado complejas o sofisticadas, sino que lo único que teníamos era la albañilería. Acá en esta imagen, bueno, un poco se ve, y un poco es el inicio de mostrarla a esta casa, porque es una imagen muy fuerte en el sentido de que cualquiera que ve esta obra, ustedes son estudiantes de primer año, pero, o sea, cualquiera que tiene el ojo afinado, afilado, mejor dicho, para mirar proyectos arquitectónicos, pensará directamente que esto es hormigón armado, porque uno entiende que ese tipo de elementos se pueden colgar y se pueden autosostener a través de la estructura de hormigón armado. Y justamente, como no teníamos esa capacidad tecnológica, tuvimos que resolverlo con albañilería. Entonces, estos volúmenes que se ven en la fachada son vigas que apenitas vuelan y sobre esas vigas se levanta mampostería y sobre esas losas que se ven acá se levantan también mampostería. Ahora lo vamos a ver en un detalle constructivo que trajimos. Pero básicamente el espíritu de esta obra radicó en eso, hablando de la materialidad. Estoy justamente hablándole a estudiantes de materialidad. Vamos también a hablar un poco del concepto proyectual, pero empiezo por ese lado porque me parece que es importante que entiendan de que se pueden resolver las cosas, se pueden resolver los proyectos con los recursos humanos que por ahí disponemos y no con los que quisiéramos. Hoy por hoy creo que esta obra no la volvería a construir de la misma manera, por eso uno como profesional va evolucionando y va entendiendo de que los primeros pasos no son iguales a los últimos o a los presentes o a los contemporáneos. Hablando un poco del concepto, de cómo se pensó el proyecto y la concepción del mismo, yo traje acá 3 fotos que muestran el terreno en sí, el terreno pelado, como quien dice, en donde el entorno que ya existía era lo que a nosotros nos motivaba a tener que generar un elemento arquitectónico que se adaptara a lo que ya estaba construido. Entonces, nosotros teníamos un entorno que eran casas ya construidas, digamos, las 2 medianeras estaban completas. Los barrios en este momento, en esa época, en el año 2010, estos barrios estaban en plena ebullición y había muchas casas construidas, entonces por ahí era muy factible encontrarse con un terreno que teníamos una casa de cada lado, como en este caso, o por ahí te encontrabas con un terreno que no hay nada. Pero bueno, uno tiene que pensar a futuro de que los vecinos van a llegar. Acá en este caso ya habían llegado. Por el lado sur teníamos esta casa de 2 plantas y por el lado norte lo mismo. El terreno tiene una orientación oeste, lo cual ustedes ya lo van a saber y lo van a estudiar cuando entiendan los asoleamientos, de que la orientación oeste es terriblemente agresiva, calurosa en verano, sobre todo. Entonces, y la orientación este, que lo que nos generaba era el foco de atención desde los espacios de la casa, ¿no? O sea, el parque en sí de la casa que iba a tener lo teníamos al este. Entonces íbamos a tener buena luz a la mañana, que había que proteger en verano, muy agresivo el oeste,
húmedo el sur por este lado y encima con sombra ya directa por una casa de altura que arrojaba, y el norte tapado también. Si bien el sol del norte es un sol más oblicuo, ya teníamos esta casa que nos generaba cómo teníamos que disponer. Por acá hay un pequeño escrito de un poco de cómo esas decisiones de proyectos se fueron tomando y cómo se fue adaptando la casa al entorno. Estos son dos renders que se hicieron en ese momento. Acá un poco la fachada, la impronta de la fachada lo que muestra esa, digamos, fuerte imagen de una construcción bastante homogénea y bastante, por decirlo, pesada a la vista. Entonces, esa caja compacta que se viene a disponer arriba de otra, generan los espacios semicubiertos, como ven acá la cochera, y los espacios semicubiertos que se generan acá en esta zona que termina siendo la galería. Cabe decir de que acá se generan algunas dualidades de uso, porque la misma cochera pasa a servir de galería, por eso tiene el asador incorporado en ese sector. Pero el concepto básicamente es de una planta en donde hay una caja en planta baja que alberga todos los espacios públicos, el living, la cocina, el comedor, algo de servicios, y una caja que se ve a encastrar, mejor dicho, en planta alta, para generar toda una sucesión de espacios celulares, que son los espacios privados, los dormitorios. Entonces la planta de la casa termina siendo una planta bastante diáfana, por llamarlo de alguna manera, libre, en donde las transparencias empiezan a jugar un papel fundamental, digamos, se incorpora el verde a través de las transparencias y los ejes de recorrido, el eje de circulación, que pasa a ser un poco la columna vertebral de cómo se van atacando todos esos espacios, tanto de servicio en este sector, como en este sector que tiene un lavadero con un tender al final. Hay una cuestión que tiene que ver, que es bastante llamativa, con esta pared. Nosotros veíamos y entendíamos de que la casa iba a tener todo el tiempo una mirada hacia el vecino, y esto pasa mucho en los barrios privados, esa cercanía con el vecino, en donde yo, si bien tengo un retiro de 3 metros y el vecino tiene otro de 3 metros, en el mejor de los casos, hay una cuestión de perspectiva visual que queríamos cuidar. Entonces, bueno, generamos lo que nosotros por ahí entendemos como patio, que son estos recintos cerrados entre 4 paredes. En definitiva, lo que quisimos recrear acá es ese espíritu de patio, en donde hay un muro que tiene cierta permeabilidad, pero que nos deja estar en este sector sin la mirada del vecino. Entonces, bueno, una cuestión que tiene que ver con esto es entender estas cuestiones de las visuales. Nosotros estamos cerrados al sur, totalmente, la orientación sur está totalmente cerrada, porque una orientación húmeda que no requiere, no es necesario, no está bueno que esté abierta. Nos abrimos hacia el norte, pero con las visuales cuidadas. Nos abrimos hacia el este totalmente, porque la casa tiene todo el entorno fusionado hacia el este. Y la cocina entendida como un elemento funcional dentro de la casa, en donde un espacio donde realmente nosotros creemos que se pasa la mayor cantidad de horas de una familia. Entonces, esa cocina directamente está relacionada al entorno y a su vez con transparencia desde lo que es la planta de living comedor. Acá, bueno, ya acá hay fotos de la casa totalmente construida, donde se empiezan a ver, bueno, se vuelve a ver esa impronta de fachada con los volúmenes. El oeste es una fachada que, al tener mucha agresividad al sol, lo que se buscó a través de estos parasoles, que son las aletas finas, son solamente elementos que generan profundidad en la fachada y generan ese ocultamiento sobre los cerramientos verticales. Y los dos volúmenes que se ven acá en voladizo son los dos baños que tiene la planta alta. En definitiva, un baño que está directamente en suite con el dormitorio principal, y un baño que está directamente en apoyatura a los dos dormitorios secundarios. Acá vamos a ver la planta alta y se va a entender. Ya, estos son las 3 células de dormitorio, secundario y principal, con su baño en suite. El eje de circulación hacia todos los espacios que nombré antes, y este
baño de apoyatura directamente a los dos dormitorios secundarios. Esos dos son los volúmenes que vuelan en fachada, más este chiquitito que es una especie de guardador. Por otro lado, las visuales también de lo que son generar terrazas que no van a ser accesibles. Esas terrazas tuvimos que darle un tratamiento paisajístico para que no, digamos, uno no tuviera directamente la vista hacia una impermeabilización, sino que ahí decidimos generar un canto rodado, unas piedras, creo que eran, ahora no me acuerdo, creo que eran unas piedras chatas en esa terraza, que eso a su vez le da una aislación térmica al techo. Bueno, acá la contrafachada de la casa, los espacios, como nombraba antes, más celulares de dormitorio, que a su vez generan esta saliente en la contrafachada donde se alojan también toda una especie de bauleras de guardado en los dormitorios que son muy valoradas por el usuario, tengo entendido, porque siempre nos dijeron que eran muy prácticas. En esta zona, bueno, las transparencias que se ven hacia ese patio, y esto es un poco la relación de la cocina con el entorno. Lo que se ve por atrás son como si fueran unos durmientes que están empotrados en el piso que hacen el espacio de tender en esta zona. Bueno, acá ya viendo un par de cosas. Quería mostrar antes que en esta planta, digamos, la rótula que, digamos, que hace el engranaje de las dos cajas de planta alta y planta baja, es este espacio de doble altura, que es un espacio, digamos, muy jerárquico, en donde el ingreso está dado en la planta baja, como mostraba acá, por este espacio que funciona en doble altura, y en planta alta pasa a ser este espacio que tiene como si fuera una especie, ahora vamos a ver la foto, una especie de puentecito que conduce también a un escritorio. Bueno, acá un poco mostrar en los cortes esa relación de doble altura y los espacios celulares y lo que es la planta diáfana en planta baja, en un corte transversal y en un corte longitudinal, mostrar esas transparencias y esa relación de la cocina con el entorno. A su vez acá en la planta alta, la relación de lo que explicaba antes, que el usuario con los espacios de terraza que tenemos que tratar. Bueno, esto terminó siendo un proyecto dentro de otro proyecto, porque digamos, siempre estos proyectos generan estas cuestiones donde tuvimos que empezar a pensar cómo íbamos a materializar el elemento el nexo de circulación vertical, la escalera. Entonces nosotros lo que decíamos era que teníamos que intentar no matar esa doble altura, esa iluminación natural que nos venía de todas las aberturas y los cerramientos verticales de la fachada. Entonces se nos ocurrió meternos en un proyecto de hacer una escalera con todos los peldaños vidriados. O sea, una escalera de vidrio prácticamente, como quien dice. Una combinación de estructura metálica y cristal. Entonces, bueno, tuvimos que trabajar con perfilerías metálicas, con elementos que podíamos servirnos para hacer la estructura de la escalera. Y básicamente la escalera y el puente que conduce, que cruza la doble altura y que conduce al escritorio son pisos de vidrio. Entonces eso es lo que le da esa espacialidad en doble altura que tanto buscábamos. Bueno, acá mostrar un poco la fachada, cómo eran las gráficas nuestras en ese momento. O sea, hoy por hoy creo que sigue siendo la gráfica en 2 dimensiones a través de los grosores de línea y de cómo uno puede comunicar el proyecto, el mejor elemento para nosotros, para los arquitectos, para entenderlo. Y bueno, acá hay un par de fotos de obras ya terminadas, en donde se ve un poco cómo el oeste, en un horario agresivo, ataca los parasoles y genera ese ocultamiento en planta alta, y los volúmenes que vuelan también generan ese ocultamiento en planta baja. Me meto un poco en la materialidad, que es a lo que vinimos a hablar. Entonces, acá entender de que, ustedes fíjense que esta obra está prácticamente toda hecha con tecnología muy simple, métodos constructivos muy tradicionales. O sea, mampostería de ladrillo hueco, portantes y no portantes. Tenemos solamente una viga metálica que la quisimos hacer porque en definitiva esa viga lo que hacía era colaborar. Esto era
no sé si por ahí meterme en temas tan directos de estructura, pero acá combinamos una viga metálica con una viga de hormigón para que la viga de hormigón no tuviera tanta esbeltez. Entonces hicimos como una combinación de metálica con hormigón para que no nos generara una viga tan alta. Este es un corte constructivo donde se ve toda la piel de la casa, empezando desde los cimientos y llegando hasta el mojinete, hasta la cumpertina. Pero bueno, fíjense que el método de fundación es un método tradicional. Ustedes ya van a ver que hay métodos de fundación directa y métodos de fundación indirecta. Este es un método de fundación directa que tiene una banquina de hormigón pobre, mampostería de 45 que se va retallando con mampostería de 30, encadenado. Después seguimos con mampostería de 20 maciza, que es justamente nuestro paquete de capa aisladora. El cajón de capa aisladora está compuesto de mampostería común y no de mampostería de ladrillo hueco, porque pensamos de que, o sea, entendemos de que es mejor cómo se adapta el revoque hidrófugo a esa mampostería y no el ladrillo hueco. Quizás acá en este corte se ve una situación de mampostería de ladrillo hueco que son no portantes, pero hay muchas zonas que la mampostería es portante. No estoy pasando ahora por un corte que se vea, pero que son portantes, en donde los ladrillos huecos, al ser portantes, tienen los agujeros verticales, entonces es muy difícil generar la capa aisladora y muy riesgosa en ese tipo de mampostería. Entonces decidimos acá generar un paquete de mampostería de 20 maciza, envolverla con revoque hidrófugo, con mortero hidrófugo, y continuar con mampostería de ladrillo hueco. Acá donde se generan los mayores, digamos, desafíos que tuvimos, porque esta obra básicamente es de mampostería y de techos de viguetas, de losas alivianadas de viguetas, en algunos momentos de luz normales y en otros momentos de luz bastante grandes, que son la próxima voy a explicar, pero tenemos viguetas de 640, que yo fue la única vez que usé viguetas de 640 en ese caso, nunca más las usé. En este caso el desafío era cómo hacer volar esos volúmenes, no con hormigón armado, sino con método de albañilería. Entonces lo que hicimos fue conectar la capa de compresión con una continuidad de losa en voladizo. ¿Para qué? Para que pudiéramos generar esa losa que volaba y ahí agregarle una carga puntual que pasó a ser este muro de mampostería portante en donde se cierra el volumen del baño. Entonces fíjense que el baño ventila a través de una diferencia de techos. Esta es la cubierta final. Fíjense que en la cubierta final usamos ladrillos de techo DPS y en la cubierta, y en la losa de entrepiso usamos ladrillos de cerámicos. Eso era porque queríamos generar una mejor aislación. Acá necesitábamos mejor aislación térmica en el entrepiso. Ahora con el tiempo sabemos también que es necesaria la aislación térmica en los entrepisos de terrazas abiertas porque se genera una corriente de aire frío que en invierno atacan contra los entrepisos cuando son abiertos. Pero bueno, en ese momento no lo tuvimos en cuenta. Hoy lo haríamos toda DPS, creo. Bueno, fíjense acá donde se ve ya la viga hormigoneada colaborando con el perfil metálico. Todos estos sistemas de mampostería siempre van acompañados de refuerzos verticales y encadenados, que en este caso acá la casa cuando está desnuda sin revocar se ve perfecto. Bueno, acá hay un momento ya del armado de las losas, en donde hay zonas que se apuntalaron hay zonas que son de hormigón armado, que vuelan, entonces se apuntalaron para poder generar las líneas de puntales donde nosotros generamos los nervios y las viguetas que se empiezan a apoyar arriba de estos elementos de hormigón armado, que son los únicos elementos que tuvimos de hormigón armado, no hubo otra cosa. Porque, entiendan esto, cuando uno hace una obra con pocos recursos, generalmente el hormigón armado donde el mayor costo está es la madera del encofrado. Entonces nosotros acá con poca madera habíamos resuelto las vigas, y si hubiéramos tenido que resolver todas estas vigas con hormigón armado hubiéramos necesitado muchísima madera. Entonces se resolvieron
se resolvieron las losas con vigueta y solamente se usó la madera para el hormigón armado de las vigas, en donde el volumen de madera, la superficie de madera que se necesita es mucho menor. Y el apuntalamiento también es bastante diferente en el hormigón armado que en el de viguetas. Bueno, acá fíjense cómo la capa de compresión de la... Bueno, acá me voy a retractar. Usamos ladrillo de PS en el contrapiso. En el detalle dice otra cosa. Pero bueno, ahora lo estoy viendo. Se ve que usamos todo, en ese momento pedimos todo lo mismo. Bueno, eso también es una manera de ver de que no siempre los proyectos son exactamente como uno los piensa, ¿no? Seguramente en este momento no habremos conseguido ladrillo hueco o era más barato este y funcionaba también y lo terminamos usando. Pero el concepto que expliqué antes se ve que estuvo pensado en ese momento porque por algo una losa está planteada de PS y la otra no. Bueno, acá un poco mostrar cómo esas losas se enganchan de la capa de compresión del entrepiso de viguetas y generan esos voladizos donde van a venir a parar después los baños. Acá hay otras fotos de la prueba de la techada y acá un poco la foto armando las losas. Ya acá la casa techada, fíjense que las losas de vigueta tienen continuidad en voladizo, tanto de este lado como de este lado. Y ustedes en el proyecto van a ver que acá está todo este volumen como compacto y lleno. Bueno, eso lo hicimos con todo un armado de una estructura metálica de tubos. No creo que haya foto de eso, pero está todo hecho con una estructura metálica de tubos y con todo metal desplegado y todo revocado. Son métodos constructivos bastante laboriosos, pero bueno, eran los que teníamos en ese momento. Acá ya se empieza a ver la obra con los baños, esta foto está deformada, pero a su vez estas losas de vigueta que tienen 6,40 metros, que yo le contaba que van, o sea, estas losas apoyan en este muro, vuelan un tramo acá y tienen continuidad porque siguen hasta este muro, o sea, tienen 1, 2, 3 apoyos, tienen 6,40 y después hay continuidad de viguetas con otras viguetas más cortas. Bueno, estas viguetas de 6,40 vienen por lo que se le llama en la jerga, se le llama comba, tienen como una especie de contraflecha, que bueno, justamente esta foto, si bien está deformada, me ayuda como a recordar la contraflecha que tenían esas viguetas y que tuvimos que después rectificar a través de los cielorrosos suspendidos, ¿no? Bueno, acá ya se empieza a ver el volumen más realizado, próximo a empezar a revocarse. Fíjense acá cómo se ven las viguetas en voladizo y los mojinetes compuestos con mamposterías. Y bueno, y ya acá, fíjense que cómo avanzan las obras, ¿no? En qué velocidad. Todavía no habíamos terminado de desapuntalar estas viguetas que eran de 6,40, que le teníamos mucho respeto, y ya se estaban terminando de revocar los volúmenes. Bueno, acá ya los volúmenes de planta alta revocados, la casa ya próxima a su terminación final. Acá ya en una etapa casi ya de terminación, en donde todo esto se termina con un revoque acrílico, que bueno, son un poco estos tipos de materiales que vienen a salvarnos a los arquitectos cuando tenemos tanta composición de mampostería con estructura, con metálica, con hormigón, y bueno, esto es como que al tener cierta elasticidad termina un poco plastificando toda la casa y dándole ese recubrimiento final para poder soportar todas esas dilataciones y contracciones que sufren las obras. Yo hace 14 años que hice esta obra, la verdad que yo creo que si voy ahora a verla seguramente debe haber sufrido con el paso del tiempo, como sufren las obras acá en esta zona del país, con las grandes amplitudes térmicas que tenemos, pero bueno, hay que tomar decisiones en los proyectos que sepan que van a servir para ese tipo de situaciones. Entonces nosotros acá lo que buscamos era una obra que tenga un bajo mantenimiento. Estos materiales son muy fáciles de lavar y de limpiar y a su vez son muy elásticos. Bueno, acá, una cosa que no hablé, esta obra se hizo con pisos graníticos, que es lo mismo que tenemos acá en este salón, que también es un material muy noble,
que resiste diferentes momentos en la vida útil de poder renovarlo y volver a pulirlo. Y bueno, se usaron esos pisos. Bueno, acá ese volumen que les contaba antes, que es el que vuela, todo esto es un falso armado que se hizo para generar la protección de la abertura de la cocina en este momento que se ve, acá se ve de frente, acá se ve de costado. Bueno, acá un poco mostrar ese tapial que nosotros decíamos que recreábamos el patio a través de ese tapial. Y bueno, algunos chistes arquitectónicos como mostrar que la parrilla no se pega al techo, tiene una chimenea oculta, tiene una chimenea que atraviesa la fachada corrida del asador en sí, y el asador se encuentra totalmente despegado del cielo raso, ¿no? Bueno, justamente darle valor a los proyectos a través de esos chistes o de esos momentos que generan que esta haya sido, y yo la reconozco como tal, una obra que se hizo con un presupuesto relativamente medido, en donde no había un usuario puntual, sino que era más un negocio que otra cosa, y logramos a través de los pocos recursos que teníamos generar un elemento arquitectónico, un hecho arquitectónico que yo creo que es valorable en el tiempo, porque sigue siendo una casa que nos trae muchos comentarios, satisfacciones. De hecho, vuelvo al taller acá a explicarlo una vez más. Y bueno, hay una conclusión final que yo quiero dejar, que es a través de eso, que uno puede, a través de los pocos recursos, como profesional, generar buenos proyectos, buenas construcciones que perduren en el tiempo, que estén pensadas para el mantenimiento. El mantenimiento es un componente muy importante en este escenario económico que nosotros vivimos, porque después queda un problema trasladado hacia el comitente, si el mantenimiento no está realmente pensado. Entonces, cuando proyectar con materiales que sepamos que van a perdurar en el tiempo y que no vamos a tener que mantenerlos inmediatamente. Por eso se usaron carpinterías de aluminio anodizado, no pintadas, porque son las que realmente perduran en el tiempo. Y bueno, no mucho más para decir, solamente agradecer al taller que me invita y a ustedes como alumnos que me escucharon. Espero que les quede el mensaje y que sepan eso, de que se puede construir con recursos acotados, pero creando buenos proyectos que perduren en el tiempo y que después generen satisfacción, tanto el usuario o el competente como el profesional. Muchas gracias.